1. Un interminable comienzo. De todas las evidencias que hemos acumulado para apoyar nuestras conclusiones, la prueba número 1 es el mismo hombre. En muchos aspectos, el hombre moderno, el Homo sapiens, es un extraño en la Tierra. Desde que Charles Darwin conmocionó al mundo de los estudiosos y los teólogos de su tiempo con las evidencias de la evolución, la vida en la Tierra se describe a través del hombre y los primates, mamíferos y vertebrados, remontándonos a formas de vida aún más inferiores y llegar, al fin, miles de millones de años atrás, al punto en el que se presume que comenzó la vida. Pero, después de llegar a estos comienzos y de haber empezado a contemplar las probabilidades de vida en cualquier otro lugar de nuestro sistema solar o más allá de él, los científicos han comenzado a sentirse intranquilos con respecto a la vida en la Tierra, puesto que, por algún motivo, no parece ser de aquí. Si la vida comenzó a través de una serie de reacciones químicas espontáneas, ¿por qué la vida en la Tierra no tiene más que un único origen, y no una multitud de orígenes posibles? ¿Y por qué toda la materia viva de la Tierra contiene tan escasos elementos químicos de los que abundan en la Tierra, y tantos que son tan extraños en nuestro planeta? ¿Acaso la vida fue importada a la Tierra desde algún otro lugar? Pero es que, además, la posición del hombre en la escala evolutiva ha exacerbado aún más el desconcierto. Encontrando un cráneo roto aquí y una mandíbula allí, los estudiosos creyeron, al principio, que el hombre tuvo su origen en Asia hace alrededor de 500.000 años. Pero, a medida que se iban encontrando fósiles aún más antiguos, se hizo evidente que los molinos de la evolución molían muchísimo más despacio. Los antepasados simios del hombre se sitúan ahora a unos sorprendentes 25 millones de años de distancia. Los descubrimientos de África Oriental revelan una transición a NB de características humanas homínidos hace 14 millones de años. Y fue alrededor de 11 millones de años más tarde cuando aparece el primer simio hombre digno de la clasificación de Homo. El primer ser considerado como verdaderamente humano, el Australopithecus avanzado, vivió en las mismas zonas de África hace unos 2 millones de años. Y aún le llevó otro millón de años producir al Homo erectus. Por último, después de otros 900.000 años, apareció el primer hombre primitivo. Se le llamó Neandertal, por el lugar donde aparecieron por vez primera sus restos. A pesar de los más de 2 millones de años transcurridos entre el Australopithecus avanzado y el Neandertal, las herramientas de ambos grupos, piedras afiladas, eran virtualmente las mismas. Y los mismos grupos por el aspecto que se cree que tenían hubieran sido difíciles de diferenciar. Fig. 1. Después, súbita e inexplicablemente, hace unos 35.000 años, una nueva raza de hombres Homo sapiens, el hombre pensante. Aparece como de la nada y barre al hombre de Neandertal de la faz de la Tierra. Estos hombres modernos llamados Cro-Magnon, se parecían tanto a nosotros que, si se les hubiese vestido con las ropas de nuestros tiempos, hubieran pasado desapercibidos entre las multitudes de cualquier ciudad europea o americana. Al principio, se les llamó hombres de las cavernas debido al magnífico arte rupestre que dejaron. Pero la verdad es que vagaban por la tierra libremente, pues sabían cómo construirse refugios y hogares con piedras y pieles de animales dondequiera que fuesen. Durante millones de años, las herramientas del hombre no habían sido más que piedras con formas útiles. Sin embargo, el hombre de Cro-Magnon hacía armas y herramientas especializadas de madera y hueso. Ya no era un simio desnudo, pues usaba pieles para vestirse. Tenía una sociedad organizada.
vivía en clanes, bajo una hegemonía patriarcal. Sus pinturas rupestres tienen impronta artística y la profundidad del sentimiento. Sus pinturas y sus esculturas evidencian cierta forma de religión, en apariencia, el culto de una diosa madre que se representaba a veces con el signo de una luna creciente. También enterraba a sus muertos y, de ahí, que posiblemente tuviera algún tipo de filosofía en lo referente a la vida, la muerte y, quizás, a una vida después de la vida. Pero, aun con lo misterioso e inexplicable que resulta la aparición del hombre de Cro-Magnon, el rompecabezas es todavía más complejo, puesto que, con el descubrimiento de otros restos del hombre moderno en lugares como Swanscombe, Steinheim y Montmaria, se hace evidente que el hombre de Cro-Magnon surgió de una rama aún más antigua de Homo sapiens que vivió en Asia Occidental y el norte de África unos 250.000 años antes que él. La aparición del hombre moderno solo 700.000 años después, del Homo erectus y unos 200.000 años antes del hombre de Neandertal es absolutamente inverosímil. Es evidente también que la desviación del Homo sapiens con respecto al lento proceso evolutivo es tan pronunciada que muchos de nuestros rasgos, como el de la capacidad de hablar, no tienen conexión alguna con los primates anteriores. Una autoridad prominente en este tema, el profesor Theodosius Dobzhansky-Mankin de Baldwin, estaba ciertamente desconcertado por el hecho de que este desarrollo tuviera lugar durante un período en el cual la Tierra estaba atravesando una glaciación, el momento menos propicio para un avance evolutivo. Señalando que el Homo sapiens carecía por completo de algunas de las peculiaridades de los tipos anteriores conocidos, y que tenía algo que nunca antes se había visto, llegó a la conclusión de que el hombre moderno tiene muchos parientes fósiles colaterales, pero no tiene progenitores. De este modo, la aparición del Homo sapiens se convierte en un enigma. Entonces, ¿cómo puede ser que los antepasados del hombre moderno aparecieran hace unos 300.000 años, en lugar de hacerlo dentro de 2 o 3 millones de años en el futuro, tal como hubiera sucedido en caso de seguir el desarrollo evolutivo? ¿Fuimos importados a la Tierra desde algún otro lugar o, como afirma el Antiguo Testamento y otras fuentes antiguas, fuimos creados por los dioses? Ahora sabemos dónde comenzó la civilización y cómo se desarrolló, pero la pregunta que sigue sin ser respondida es ¿por qué? ¿Por qué apareció la civilización? Pues, como muchos estudiosos admiten hoy con frustración, todos los datos indican que el hombre debería de estar todavía sin ningún tipo de civilización. No existe ninguna razón obvia por la cual debiéramos estar más civilizados que las tribus primitivas de la selva amazónica o de los lugares más inaccesibles de Nueva Guinea. Pero, se nos dice, si estos indígenas viven aún como en la Edad de Piedra, es porque han estado aislados. Pero, ¿aislados de qué? Si ellos han estado viviendo en el mismo planeta que nosotros, ¿por qué no han adquirido el mismo conocimiento científico y tecnológico que, supuestamente, nosotros hemos desarrollado? Sin embargo, el verdadero enigma no estriba en el atraso de los hombres de la selva, sino en nuestro avance. Pues se reconoce ahora que, en el curso normal de la evolución, el hombre debería de estar tipificado por los hombres de la selva y no por nosotros. Al hombre le llevó 2 millones de años avanzar en su industria de la herramienta, desde la utilización de las piedras tal cual las encontraba, hasta el momento en que se percató de que podía desportillarlas y darles forma para adaptarlas mejor a sus propósitos. ¿Por qué no otros 2 millones de años para aprender a utilizar otros materiales, y otros 10 millones de años más para dominar las matemáticas, la ingeniería y la astronomía? Y,
Sin embargo, aquí estamos, menos de 50.000 años después del hombre de Neandertal, llevando astronautas a la Luna. Por tanto, la pregunta obvia es esta: ¿fuimos realmente nosotros y nuestros antepasados mediterráneos los que desarrollamos tan avanzada civilización? Aunque el hombre de Cro-Magnon no construyera rascacielos ni utilizara metales, no hay duda de que la suya fue una civilización repentina y revolucionaria. Su movilidad, su capacidad para construirse refugios, su impulso por vestirse, sus herramientas manufacturadas, su arte, todo ello, compuso una repentina civilización que venía a romper un interminable comienzo de cultura humana que venía alargándose durante millones de años y que avanzaba a un paso sumamente lento y doloroso. Aunque nuestros estudiosos no puedan explicar la aparición del Homo sapiens y de la civilización del hombre de Cro-Magnon, al menos no hay duda, por ahora, en cuanto al lugar de origen de esta civilización: Oriente Próximo. Las tierras altas y las cordilleras que se extienden en un semiarco desde los montes Zagros, en el este donde, en la actualidad, se encuentra la frontera entre Irán e Irak, pasando por el monte Ararat y la cadena montañosa del Tauro, en el norte, para bajar, hacia el oeste y el sur, por las colinas de Siria, Líbano e Israel, están repletas de cavernas donde se han conservado las evidencias de un hombre más moderno que prehistórico. Cid. 2. Una de estas cuevas, la de Shanidar, está situada en el nordeste del semiarco de la civilización. En la actualidad, los feroces kurdos buscan refugio en las cuevas de esta zona tanto para sí mismos como para sus rebaños durante los fríos meses de invierno. Así debió de ser también en una noche invernal de hace 44.000 años, cuando una familia de 7 miembros, uno de los cuales era un bebé, buscó refugio en la cueva de Shanidar. Sus restos, todos ellos fueron aplastados por un desprendimiento de rocas, fueron descubiertos en 1957 por un sobrecogido Ralph Soletti, que había ido a la zona en busca de evidencias del hombre primitivo. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. A medida que se iban quitando escombros, se iba haciendo evidente que la cueva había conservado un registro claro de la vida del hombre en aquella zona entre unos 100.000 y 13.000 años antes. Lo que mostró este registro fue tan sorprendente como el descubrimiento mismo. La cultura humana no mostraba ningún progreso sino, incluso, una evidente regresión. Comenzando desde cierto nivel, las generaciones siguientes no mostraban niveles más avanzados sino niveles inferiores de vida civilizada. Y entre el 27.000 y el 11.000 AC, la regresión y la disminución de la población llevaron al punto de la casi completa ausencia de habitantes en la zona. Se supone que por motivos climáticos, el hombre casi desapareció de toda esta zona durante 16.000 años. Y luego, alrededor del 11.000 AC, el hombre pensante volvió a aparecer con un nuevo vigor y con un inexplicablemente alto nivel cultural. Fue